Si usted alcanzó a escuchar la conversación, pues están ya aquí listas Luisa Cantú y Daniela Pastrana, que estábamos en la conversación, en la chorcha pre-entrada al aire. Así es que mejor le doy la bienvenida a mis queridísimas colegas Luisa Cantú y Daniela Pastrana. ¿Cómo están? Bienvenidas a Momentum. Buenos días. Buenos días. Pues buenos días, Daniela. Buenos días, Luisa. Le informamos que Jessica Cermeño se encuentra en una cobertura en el norte del país, así que no nos va a poder acompañar este día. Pero bueno, pues ya primero ya le estarán chuleando aquí el nuevo look de Daniela Pastrana. Así que ya vamos a esperar ahí los comentarios en el chat, que siempre hay una efervescencia del look que nos presenta semana a semana nuestra querida Daniela. Y entrando en materia, Luisa, Daniela, pues fue este encuentro que fue invitado Julio Astillero, los desafíos de la libertad de expresión. Y pues bueno, cuando todo el mundo veía quiénes iban a estar en ese foro, además, de veras es que ironía, libertad de expresión, los desafíos de la libertad de expresión, quiénes organizaban ese foro y quiénes participaban en ese foro. Pues de hecho Julio Astillero fue criticado por aceptar participar en este foro, pero parece ser que con la exposición que hizo, pues cayó muchas bocas, particularmente de los organizadores y las organizadoras, si es que hubo organizadoras en ese foro. Así que vamos a escuchar la intervención de Julio Astillero. Coloca varios puntos que nos pueden dar para varios programas. Vamos a escucharlo y regresamos. Lo primero que he de asentar es el desequilibrio. Me parece que la confección de este foro tiene un notable desequilibrio en cuanto a la participación de las mujeres, sean periodistas o intelectuales. De 16 ponentes, solo 3 son mujeres. De 4 moderadores, solo 1 es mujer. He de decir, pues, de entrada, que el mejor periodismo mexicano, independiente de los poderes, crítico, está hecho por mujeres, a las que rindo reconocimiento profesional. También es evidente el desequilibrio regional en cuanto a México como país, salvo el caso de una moderadora que reside en Tijuana, Baja California, y un ponente que es de Guadalajara. El resto de los participantes mexicanos tenemos nuestro mirador en la capital del país, como si no existiera la enorme diversidad regional, expresada en muchos casos justamente en cuanto a las agresiones a quienes en condiciones sumamente peligrosas ejercen el periodismo en esas partes del país. Hay además un exclusivismo delator. El periodismo se piensa y se entiende, al menos en este foro, desde el nicho de la prensa convencional, de los medios tradicionales y corporativos. No hay lugares asignados para las nuevas expresiones comunicacionales, en particular las que despuntan desde las redes sociales. En México, con calidades desiguales e incluso en varios casos con proclividades partidistas, se desarrolla un enorme esfuerzo de información y debate en programas difundidos por Internet, como una alternativa ante la cerrazón y la esclerosis justamente de muchos de esos medios impresos de radio y televisión que van quedando anclados en el pasado. Agrego a esta lista de desequilibrios los correspondientes a 2 de los 4 moderadores, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, figuras rectoras de 2 de los principales grupos intelectuales del país, confrontados con y por el poder presidencial, sin que se hubiera abierto este espacio aquí a la participación de otras corrientes intelectuales, lo cual podría prefigurar, junto con la anfitrionía internacional y local de este evento, una disposición sesgada a emitir juicios tachados de parcialidad sobre la libertad de expresión en México. En México, durante el largo periodo corruptor del priismo y sus secuelas en 2 administraciones panistas, el ejercicio del periodismo convencional, en sus vertientes informativas y de intelectualidad opinante, ha estado
mayoritariamente asociado a los poderes político y económico, siempre con grandes beneficios para empresarios dueños de esos medios, directivos, columnistas, articulistas y comentaristas. En 2018, sin embargo, en una votación histórica, el esquema de esos poderes políticos, económicos y mediáticos fue arrollado por una cuantía enorme de votos a favor de un cambio desde posiciones de centro-izquierda. En particular, la relación prensa-gobierno federal entró a una notable reducción de los presupuestos asignados a convenios de publicidad. La confrontación entre dos modelos de país ha colocado al periodismo mexicano en una situación complicada. De un lado, los intereses desplazados han convertido a varios medios y periodistas en abiertos militantes políticos e ideológicos en busca del retorno a los privilegios perdidos. De otro lado, sobre todo en la conferencia mañanera de prensa que ofrece el presidente de la República de lunes a viernes, hay segmentos de participantes totalmente volcados a la defensa y la promoción de los hechos y declaraciones del poder presidencial. En medio subsiste un periodismo que busca equilibrio honesto y lo mismo reconoce y difunde avances y logros de un gobierno con una agenda de cambio que denuncia ese periodismo de manera fundada lo que ese gobierno federal y los gobiernos de los estados y de la capital del país realizan mal. Algo que me llamó la atención que mencionó Julio Hernández López en este encuentro, Daniela Pastrana, es que dijo así, a las claras: no voy a firmar ninguna carta de Madrid ni tampoco voy a apoyar una especie de Vox de libertad de expresión, que era el propósito central, según dijo Julio, de uno de los propósitos de este encuentro organizado por la Universidad de Guadalajara, es decir, crear a partir del propio nombre y apellido, el charolazo pues intelectual, un pronunciamiento para, no para México necesariamente, o no solo para México, sino para el resto de los países, pues a nivel internacional, de que en este gobierno se viola la libertad de expresión. Y después de ese planteamiento, la firma de Vargas Llosa, la firma de Krause, la firma de etcétera, etcétera. Julio Hernández López dijo que no. Se desmarcó y me parece a mí importante que lo haya puntualizado así. Pero mejor dime tú, ¿qué opinas de esta intervención tan comentada de Julio Hernández, de Julio Astillero, Daniela? Bueno, pues como decía Ernesto al principio, lo que ocurrió ayer da para muchos programas, entonces voy a tratar de ser como muy, muy concreta en 3 puntos. Uno, lo que estás diciendo, que efectivamente hay como esta intención de instalar una narrativa de que la libertad de expresión en este país está amenazada. Cuando nosotros que hemos vivido épocas en las que realmente ha habido una amenaza real, fuerte, en la que sabemos de llamadas desde la presidencia a los directores de medios para cambiar a un periodista de una fuente, para sancionar a un columnista, todo lo que sabíamos y sabemos que había porque lo vivimos, porque los cambios en el periodismo han sido muy rápidos. En 30 años ha cambiado todo, hasta, bueno, no sé si se acuerdan, pero pues no había celulares, usábamos beepers y esas cosas, ¿no? Cuando yo empecé, entonces ha cambiado tanto todo, que a los que tenemos memoria sabemos que lo que significa, no solo la censura como tal, que abiertamente había, sino lo que significa vivir con miedo de una represión fuerte, o de que le hagan daño a alguien cercano a ti. Y eso no ocurre en este gobierno. Podemos tener nosotros todos aquí, yo creo, bueno, Ernesto y yo muchas veces podemos tener diferencias con el presidente, abiertas, públicas, las podemos decir, las podemos expresar, puede no estar de acuerdo y puede ser que mucha gente se enoje mucho porque no pensamos lo mismo que el presidente, pero no creo que nadie haya sentido que por plantear una posición contraria o una forma de pensar distinta o por exponer una situación con la que no estamos de acuerdo, tengamos que estar en riesgo. Y eso es una diferencia enorme de lo que
cualquiera de nosotros ha vivido en este país desde el periodismo. Entonces hay esta intención de establecer esa narrativa, de decir que con las conferencias, que con los ataques de los usuarios de redes sociales y que con no sé cuántas cosas hay este ataque. Ahora, sí es cierto, ¿no?, que cada vez que el presidente dice y generaliza y dice la prensa y mucha gente se queda con esa idea, le da como luz verde a muchos políticos locales, sobre todo, para también ellos sí atacar a los periodistas. O sea, no es lo mismo como lo vivimos en la Ciudad de México que como se vive en las regiones. Y eso me da pie a justamente una de las principales críticas que cuando yo vi el programa hice. Y el programa de este foro, ¿no? Uno era, pues sí, la ausencia de mujeres. O sea, uno lee la lista y dices, no puede ser, o sea, pero ¿quién está? Y entonces ya por ahí dices, ¿no? Gabriela Márquez, Adela Navarro de moderadora, qué emoción, ¿no? Porque todos los demás son hombres y además hombres que han tenido poder. A mí me llamaba mucho la atención, uno de las mesas era los periodistas y el poder. Los periodistas y el poder, justamente uno decía, bueno, pues ¿de qué están hablando? Los que han tenido poder todo el tiempo en este país, los periodistas que han tenido el poder todo el tiempo en este país, van a hablarnos del periodismo y el poder. Y entonces, bueno, era esta ausencia de mujeres, pero también la ausencia justamente en un país como México, que ha estado tan lastimado por la violencia criminal y estatal durante 15 años, desde 2003, que se registró el primer periodista desaparecido en México. Hemos tenido estas batallas tan fuertes, sobre todo a nivel regional, que no hubiera periodistas. Vamos, están en Guadalajara, hay mil cantidad de periodistas mujeres en Guadalajara que podían haber estado ahí hablando de los desafíos de libertad de expresión y hablando de los desafíos del periodismo. Entonces, pero que no haya periodistas locales, que son quienes realmente han vivido la parte más dura de la violencia contra el periodismo en México, me parecía a mí impresionante. Realmente es ahí donde yo conecto la tercera cosa, porque una era esta, la de la narrativa de que, bueno, ahí estamos atacados está atacada la libertad de expresión, diciéndolo quienes nunca han tenido ningún problema para decir lo que piensan, jamás, ni cuando estaban personas afines a ellos en el poder, ni cuando están personas contrarias, han tenido problemas por decir lo que piensan. Dicen lo que piensan sin problema en cualquier foro, ya lo vimos. Entonces, uno es eso, dos, la ausencia de mujeres, y tres, la ausencia de la mirada de los periodistas que están en las regiones, que han estado poniendo el pellejo, poniendo el cuerpo durante años para dar luces, para dar un poquito de información de lo que ha estado ocurriendo en este país y que pues no estaban, o sea, cero, nunca. No hay, bueno, Adela Navarro, que es del CETA de Tijuana, yo creo que es la única que podía hablar de algún tipo de agresión real, ¿no? O de miedo, o de cualquier otra cosa. Entonces, a mí, pues no sé, me parece muy lamentable y me parece, la verdad es que yo, como decía, yo vi el programa, dije, no voy a verlo, no voy a ver el foro, qué flojera estar perdiendo mi tiempo con eso, porque pues, luego uno tiene poquito tiempo, pero alguien me mandó el video de Julio y la verdad es que sí creo que, pues efectivamente, si vas a ir a esos foros, tienes que decir lo que dijo y lo dijo todo perfectamente bien. O sea, yo creo que hizo el mejor resumen que podíamos haber hecho de la situación del periodismo, ¿no? Y sobre todo de esta necesidad del periodismo de cambiar la forma en la que siempre ha funcionado y por primera vez empezar a hacer realmente un periodismo útil para la sociedad. Ya, gracias Daniela. Y bueno, tomando este punto que señala Daniela, creo que por lo menos los cuatro que estamos aquí, muy posiblemente, bueno, yo me incluyo, pues nos sentíamos representados con ese discurso tan extraordinario que dio Julio Astillero. Y retomando esos elementos que toca ahorita Daniela, mi querida Luisa, el desequilibrio. Uno, en términos de hombres, mujeres, de género. Dos, en que pues nada más había dos periodistas del interior de la República Mexicana y el resto se centraba en la Ciudad de México. Y tres,
este uso y costumbre de los medios corporativos acaparando precisamente la narrativa, ¿no? Y es precisamente el otro elemento que ahí toca Julio que me parece pertinente. ¿Cuál es tu valoración de la exposición de Julio y estos temas que toco? Sí, bueno, primero, la verdad es que Dani hizo ya un resumen pues muy lindo, la verdad es que me llega mucho al corazón y muy completo. Creo que hay poco que agregar en ese sentido, ya lo dijo ella de forma muy precisa, pero creo que también tocó otros puntos que yo siento mucho más cercanos a mí. Yo soy de otra generación, por así decirlo, otra generación periodista. A mí la verdad es que no me tocaron los beepers, pero sí me tocó la autocensura total, ¿no? Yo crecí en un panismo y en un prismo en el que ni siquiera me preguntaba si podía criticar a los poderes. La verdad es que ni siquiera sabía que eso se podía, ¿no? No era algo que estuviera sobre la mesa en los medios de comunicación en los que yo estuve, que efectivamente fueron medios corporativos, medios muy grandes. Entonces, claro que siento una diferencia gigantesca y me identifico particularmente con una parte de la que habló, pero también creo que pues viene y debe venir con un debate importante. Lo que decía Julio de los nuevos actores que hay, ¿no? Estos pues, youtubers o estos foros digitales, estos canales digitales, y como que cuando lo estaba escuchando me recordó a lo que dijo un día antes, es más, en la misma mañana, Elizabeth Vilchis, de esta sección de ¿Quiénes quieren las mentiras?, porque dio también un discurso muy importante sobre la democratización actual en los medios de comunicación gracias a la llegada de estos nuevos actores. Pero por ahí entre sus frases dijo una cosa así como, ahora cualquier persona con un dispositivo puede ser periodista. Y ahí me parece que es bien importante diferenciar, porque creo que lo que hay que poner en el centro es lo que decía Dani hace un ratito, que lo que tiene que tener el periodismo en el centro es ser una labor de servicio social. Y lo que pasa es que los medios corporativos tienen agendas políticas y económicas que se los impiden. Pero eso no quiere decir que cualquier persona con un celular pueda hacer periodismo. Sí es un oficio que requiere de mucho aprendizaje. La verdad es que hacer reportajes, hacer coberturas, incluso por nuestra propia seguridad, es algo que requiere profesionalización. Entonces yo como que no quisiera, digo, evidentemente siempre aplaudo que haya nuevas expresiones, más foros a donde llevar el periodismo, pero sí creo que también hay que ser como muy cuidadosas y cuidadosos en saber diferenciar esto, ¿no? Que el periodismo no solo es hacer análisis de opinión o pararte frente a una cámara a hablar de noticias. El periodismo requiere, sí, una serie de, pues lo que decía, de aprendizajes, la verdad, y de experiencias. Entonces ahí me parece que es muy bueno que se abra el tema de nuevos actores, pero creo que debe venir acompañado siempre con, digamos, este debate secundario que es qué es el periodismo, ¿no? Y qué hace a un tema periodístico y no de opinión o no un reporte ciudadano, porque sí hay una diferencia, ¿no? Y eso también creo que nuestro oficio de por sí está como que bastante en la mira todo el tiempo, y creo que también es parte de esto, ¿no? Como que sentir que es algo que cualquiera puede hacer. La verdad es que no es algo que cualquiera puede hacer, es algo que se hace pues dejando prácticamente todo lo que tenemos, ¿no? Digo, más unas personas que otras, pero bueno, yo estoy con 3 que así lo han hecho. El cuerpo, la mente y todo su esfuerzo en que la información le sea útil a la gente. Entonces, la verdad es que sí, el periodismo tiene ciertas cosas que pues vale la pena exaltar. Habló también, y me llamó la atención, de foros plurales. Decía él, como que yo soy la cuota, digamos, para que no dijeran, este es un foro de derecha, ¿no? Julio. Y me parece bien interesante, porque yo pensaba, ¿qué tal si hubiera sido al revés? Y a mí me acaba de pasar en Canal 14 el lunes, que éramos 3 mujeres, Alina Duarte, Ixchel Cisneros y yo, y Carlos Mota, ¿no? Y nos llovió, bueno, jamás me ha llovido igual en redes, porque justo nos decían, ¿qué hace Carlos Mota, alguien abiertamente de derecha, en un foro? Y decíamos, pues sí, eso fue, ¿no? Queríamos escuchar esos argumentos y un poco, bueno, creo yo desde mi perspectiva, como decir por qué yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Pero si nunca ponemos argumentos contrarios en las mesas, es muy difícil que no tengamos este sesgo de grupo. Y la verdad es que es muy difícil que pase. Normalmente en los foros de izquierda hay pura gente de izquierda, en los foros de derecha hay pura gente de derecha, y siempre tienen preferencia a los foros de gente de derecha porque tienen más dinero, ¿no? Entonces siempre tienen como mucho más punch. Entonces me pareció súper interesante que dijera esto, ¿no? De la importancia de la diversidad de voces, porque creo que también en otras corrientes de pensamiento como las que él describió, incluso pensamiento de izquierda o gente que sí está enfocada en los estados, a veces nos falta escuchar otras posturas. Ahora, a mí eso me trae un debate porque digo, pues como que siento que el discurso de odio, el discurso antiderechos... ¿Estás bien, Dani? Perdón, es mi gato. No. Es mi gato moviéndome. Es mi gato moviendo aquí todo, perdón. Pensé que había dicho una imprudencia. No. Bueno, perdón. No, decía eso, como que
pues quién decide quién debe hablar y quién debe opinar, porque esa línea también es bien delgada, ¿no? Yo, en mi pensamiento individual, sujeto obviamente a cambiar, pues yo no quiero darle voz a gente que yo creo que solo está en contra de que más gente tenga derechos, ¿no? Que para mí eso muchas veces es la derecha. Pero entonces yo automáticamente estoy siendo quien decide, ¿no? Digo, un poco es el ejercicio que quienes tenemos un noticiero o estamos al frente de un espacio informativo tenemos todos los días. Como, pues sí, eres un actor público, pero no eres de un partido que a mí me parece que solo impulsa causas que son antiderechos plurales. Entonces, despacio, aunque sea coyuntural, o mejor no replico esos mensajes, ¿no? Como que creo que nos abre otro debate importante sobre cómo debemos hacer estos foros desde el periodismo. Me gustó mucho el desafío que hizo a la gente que dice que ha sido censurada, ¿no? Automáticamente pensé en Carlos Loreto, en Ángel Verdugo, toda esta gente que dice que ha salido de sus medios de comunicación porque el presidente lo dijo y el presidente está, pues, con muy poco cuidado, ¿no? De lo que están haciendo estas personas con sus vidas. Me gustó mucho que dijera eso, no hay pruebas realmente de que alguna de sus salidas fue a causa de una censura que venga desde la presidencia. Creo que es un buen momento para que si efectivamente alguien las tiene, las presente, porque nunca las hemos visto. Y eso sí daría credibilidad al argumento que han tratado de colocar. Y cierro con esto ya para no insistir más, perdón, no, porque decía Dani, ¿no? Que se ha intentado colocar pues sí, en la mira pública el tema de que hay un ataque a la libertad de expresión. Y me parece que de igual forma se ha tratado de colocar que en la discusión pública que hay polarización, ¿no? Y regreso un poco a mi historia personal, que es, yo no sabía que se podía criticar al poder, porque todos mis primeros años de periodismo no lo vi en ningún lugar porque no se podía, ¿no? O al menos no en los medios donde yo estuve y con los maestros y maestras que tuve, con excepción, por supuesto, de Dani, pero bueno, no fue, digamos, mi jefa en medios hasta Alianzas hace poco. Entonces, como que ni siquiera sabía que esto se podía. Y ahora que se puede, y veo a tantas voces afortunadamente haciéndolo, pues parece que hay polarización, pero solo eran voces que estaban calladas o que no tenían espacio o que no tenían salida porque efectivamente no existían todas estas vías y ahora existen. Y las demás voces, las que siempre han estado ahí y que, como decíamos, han estado cercanas al poder y podido decir lo que querían, también siguen ahí. Entonces no hay polarización, solo hay como un poco más de equidad. Se han equilibrado, digamos, la posibilidad de expresión. Y ahí lo dejé. Sí, bueno, para abonar un poquito a la ubicación de exactamente de los tiempos en los que empezamos cada uno, bueno, a mí me tocaron los teletipos y la máquina de escribir mecánica, de tracción animal, y los tiempos en los cuales cada que llegaba el presidente de México, entonces Miguel de la Madrid, a mi ciudad natal, Guadalajara, pues antes había una redada de activistas, de personajes sindicalistas independientes, de miembros de partidos de izquierda, sobre todo los que detenían y los encerraban durante 48 horas para que no pudieran salir a las calles y no tuvieran la posibilidad de protestar en lo que llegaba el presidente Miguel de la Madrid a la visita presidencial, que era faraónica. Esos eran los tiempos de a de veras, en los cuales no se podía decir nada, donde la disidencia era castigada de esta y otras maneras. Así es que pues esta idea peregrina de pretender presentar ahora mismo, como bien dices, Daniela, que existe autoritarismo, que hay represión, que hay un dictador, hombre, por favor, no nos hagamos tontos. Si los personajes convocantes principalísimos de este foro, Mario Vargas Llosa, Aguilar Camín y Enrique Krause, entre otros, ellos sí saben y supieron muy bien de lo que estamos hablando. Así es que pues me parece importante plantearlo de esta manera, y me parece también importante, si te parece una reflexión, Daniela, lo que dijo también Julio, se está convocando a medios tradicionales, o sea, como que viven en su mundo y no han entendido que el periodismo en México y en el mundo también, pero en México en específico, está caminando también para otro lado. Esa insistencia en convocar a los mismos de siempre como si no existieran los demás. ¿Cómo ves esto, Daniela? Bueno, pues ahí me pasa también muy seguido con el propio presidente, ¿no? Que a veces no se entera que ya hay medios nativos digitales, que no se entera que ya hay alternativas a la que siempre está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Mira, yo nada más quiero decir una cosa relacionada con esto y con lo que estaba diciendo Luisa hace unos minutos, que me parece que es central, porque es algo que nos preocupamos y que nos preguntamos nosotros mismos de qué debemos hacer
por una parte, abrir los espacios para que escuchar a personas que piensan lo contrario y que podamos aprender de eso, porque es que si nada más nos escuchamos entre los que pensamos lo mismo, terminamos generando dogmas, ¿no? O sea, posiciones de grupo que justamente no ayudan al entendimiento entre las personas. Entonces, por una parte es muy necesario que podamos tener la capacidad de escucha y de aprendizaje siempre de quienes piensan otras cosas. Pero, por otra parte, a veces yo sí me cuestiono la opción de darle como el micrófono a personas que siempre tienen el micrófono, invariablemente, ves que dices, ya lo tienes siempre, abierto, para decir unas cosas que hacen mucho daño, que son racistas, que son clasistas, que son homofóbicos, o sea, que tienen como dice Luisa, esta como perspectiva o visión del mundo de que solo ellos tienen derecho y que las otras personas no tienen los mismos derechos por algún motivo, quién sabe por qué. Entonces, y que terminan haciendo mucho daño porque instalan ese discurso, porque tienen muchísimos foros donde expresarse. No toda la gente tiene los mismos foros donde expresarse. Decía alguna vez Martín Caparrós, lo escribió en alguna crónica, decía, la crónica es el género más democrático del periodismo porque es el que te permite contar las cosas de la gente, ¿no? De la gente cotidiana. Porque en los medios de comunicación, las personas, la mayor parte de la población solo tiene acceso cuando tiene una tragedia, cuando se muere, cuando la asaltan, pero no tiene acceso a opinar, a participar, a actuar, generalmente en los medios de comunicación. O sea, es una élite que domina todo. Internet ha cambiado toda esa dinámica. Internet ha venido a modificar, como bien dice Luisa, pues bueno, eso es una cosa que he defendido yo siempre, no cualquiera, o sea, ser periodista requiere una especialización, un ojo entrenado, estudiar mucho, o sea, no nada más es ir y poner la grabadora y escuchar y ser pasivos, ¿no? O sea, requiere estar estudiando, requiere estar buscando información, requiere quedarte ahí a veces hasta larguísimas horas de la noche tratando de entender algo, tratando de buscar un dato. A veces en este país puede ser de mucha exposición. Entonces, sí, bueno, yo soy una defensora del periodismo, ¿no? y del ejercicio periodismo como muy profesional. Entonces, yo a veces sí pienso que estamos como en una carrera en contra, o sea, como en una batalla muy desigual, porque efectivamente, pues estos espacios que tenemos alternativos, bueno, sabemos lo que cuesta sostenerlos, ¿no? Sabemos lo que implica. Y que gente que siempre tiene, ¿no? Eso, exacto. La gente que siempre tiene ese poder, que siempre está ahí parada, que siempre está en lo mismo, y a ver, abre el micrófono para que vuelva a decir las mismas cosas que hacen igual daño. Bueno, es un tema que tenemos que discutir entre nosotros. Yo sí creo que hay que aprender a escuchar, pero también creo que a veces no ayudamos tampoco si todo el tiempo por esta necesidad de ser como no sé cómo decirlo, complacientes, no sé cuál es la palabra correcta, estar todo el tiempo sosteniendo o legitimando ciertos discursos que hacen daño a la sociedad. Ahí se las dejo a los cuatro, somos periodistas los cuatro. Luisa, que conteste porque es muy lista y siempre aclara cosas. Sí. Nos diga qué piensa. Son temas que yo tengo abiertos, no creen que de todo tenemos respuesta, ¿no? Y bueno, Beto lo sabe, son discusiones duras a veces en pie de página, ¿no? Porque lo discutimos, lo planteamos y cómo lo explicamos y cómo explicamos nuestra posición hacia afuera. Pero no tengo las respuestas. A ver si Luisa nos da luces. No, pues yo estoy atorada, creo, en el mismo punto que ustedes. Pero creo que hay que hacer lo que hizo Julio, ¿no? Como discutirlo en espacios donde normalmente no se discute, ¿no? Lo estamos haciendo aquí, lo hizo ayer. A mí me hubiera dado mucho más miedo en ese foro con quien estaba moderando enfrente, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo hizo. Y un poco agarrándome de ese mismo valor, voy a decir algo que yo ya había pensado no decir, pero creo que me parece importante porque justo tenemos que quitarnos ciertos sesgos y para eso sirven las discusiones, ¿no? La verdad es que esto que dices, Dani, de estar cambiando de opinión constantemente porque vamos aprendiendo cosas nuevas es bien importante. Y ayer que yo escuchaba a Julio, y particularmente a Julio, hablar del tema de la representación de mujeres, me acordé mucho cuando yo llegué a La Octava, porque La Octava es un medio de comunicación, de hecho todavía,
Pero bueno, incluso cuando él fue director, que solo tiene hombres en la pantalla, ¿no? Con la excepción de Aristegui, que funciona, digamos, un poco aparte porque ella tiene su propio contenido, pero toda la programación de la octava original tenía puros hombres al frente de sus noticieros. La verdad es que hombres maravillosos, ¿no? Grandes periodistas, todos. Los periodistas, Álvaro Delgado, Páez Varela, Ricardo Rafael, bueno, ahora Rubén Luengas, en ese momento Julio. La verdad nos han pasado como muchas personas, pero la característica que tienen en común todos estos grandes periodistas es que son hombres. Y solo había hombres frente a los noticieros en digamos, una parrilla que él armó. Y estoy convencida de que es un aliado de la causa feminista, estoy convencida de que es algo que siempre lleva al frente de sus causas, pero creo que inevitablemente tiene también este sesgo de haber crecido en México, ¿no? Es este sesgo que un poco traemos todas y todos, en el que es normal solo ver en espacios de cierta representación o cierto poder a hombres. Y ahí creo que es el doble de importante que los hombres que justo se consideran aliados de la causa feminista o hombres que se dicen de izquierda, que también le entren un poco a este tema con la acción, ¿no? Que digamos que pues quienes tienen posibilidades de decidir también elijan darnos la oportunidad que siempre debió ser nuestra, ¿no? Y creo que eso pasa mucho en los medios en general, en los foros, pero en los medios en general, como que el rol asignado a las mujeres o la perspectiva que se espera que tengamos las mujeres es una y ya como que, o al menos esa es mi experiencia, y creo que sobre todo en la televisión, ¿no? Ya ciertos temas sí son como para los hombres. Y creo que también me gustó mucho que lo pusiera él sobre la mesa, porque creo que yo he visto también esa reflexión y la he acompañado con muchos periodistas a los que yo crecí admirando y me gustaría seguirla viendo, ¿no? Pero verla también concretada. No sé si estés de acuerdo, Dani. No, totalmente. Yo ayer hice o sea, porque de pronto la respuesta que le dieron de que no, pues es que, ¿saben? Es que invitamos a estas y le dieron una lista de 11 y además María Amparo Casar, pues dije, bueno, María Amparo Casar justo no es precisamente lo que yo, pues se le pueden reconocer muchas cosas como... Perdón, Daniela, ¿puedes poner precisamente la imagen esa? Ahí está, gracias. Sí, es a la que te estás refiriendo, la respuesta que da el canal 44 con el listado. Esta era de que aquí invitamos a estos, pero fíjate que no pudieron. Ah, sí, nadie pudo. No, y nadie pudo. Y dices, bueno, yo me puse a hacer en un ratito una lista, dije, a ver si me salen 100 periodistas que me acuerde de memoria. Bueno, a Luisa la puse, pero la etiqueté, la robé mal, y todo el mundo me decía, no, ese no es su tele, pero bueno, no. Los puse a las primeras 100 y me empezaron a llegar más y más y más, y ya llegó un momento en que dije cierro en 150, porque la verdad es que estaba ahí 3 horas con el Twitter, ya decía yo tengo que irme a dormir, pero el asunto era que en un ratito había una lista de 150 periodistas mujeres que podían haber invitado a un foro de libertad de expresión, porque además son las que están en la calle, porque además son las que están todos los días con las noticias, porque además son las que están en muchos casos justamente arriesgándose por sacar alguna información, pero en un ratito. O sea, ese argumento de verdad de que dices, pues entonces, pues, ¿dónde buscaron? Cambien a su equipo de búsquedas, porque, vamos, las mujeres somos el 51% de la población del planeta y, por supuesto, ahora la mayoría de las redacciones tienen muchas mujeres, claro, solo hay una directora de un medio tradicional que es Carmen Lira, ¿no? Esa es la inequidad y esa es como la falta de acceso a cargos de dirección y todo lo que se pueda discutir sobre ese asunto, pero el asunto es que somos la mitad. ¿Cómo es posible que te digan que no encontraron o que no se pudo? Y además, si efectivamente ninguna podía, ese es el otro tema que después tendríamos que hablar. ¿Por qué? ¿Qué condiciones hay para que las mujeres no podamos ir? Porque bueno, pues las que tienen hijos, porque las que no sé qué, porque las que están en pandemia han cargado con el tema de los cuidados de las personas que han enfermado. O sea, esa es una realidad también. Entonces, ¿por qué no se encuentran mujeres? Si hay tantas mujeres en las redacciones y hay tantas mujeres periodistas, ¿por qué no se encuentran mujeres para participar en un foro sobre libertad de expresión? Ahí también tendríamos que abrir otro campo de pues, cuáles son las causas de que nadie pueda, ¿no? Y ese es un tema que no tiene que ver ni siquiera con cuotas, es simplemente una representación proporcional
así básica, ¿no? O sea, no somos el 2% de las mujeres en el periodismo. Ay, este es mi gato, perdón, pero es que este está muy chiquito y es muy latoso. Entonces mueve. Pero Ya dijeron que lo presentes, Daniela. Acuérdate que Momentum es pet friendly. Nada más es esta, pero es que Ok. y además llegó de engaño, me dijo mi hija, ay mamá, ¿podemos cuidar el gato del gato uno que se encontró un día? Y pues ya un día se convirtió en 3 meses y está insoportable. Pero bueno, el asunto es, no me deja ni pensar. Regresando a los temas triviales. Sí. Bueno, el asunto es ese, o sea, que ese argumento realmente, que no digan eso, o sea, porque no puede ser que no encuentren, o sea, que la representación sea, pues, vamos a hablar 19 señores y una mujer, que Gaby Barkentin, pues, como para ahí que haya alguien que represente a las mujeres, o sea, no es eso, o sea, somos muchísimas más mujeres. No, pero estaba Denise Dresser, hombre, que en la lista de, sí, bueno, es que le hicimos esta lista de 11 y estas 11 no pudieron. Bueno, pero pregúntense primero por qué no pudieron, por qué no están ustedes cuidando a sus hijos en esta pandemia, pues, señores, ¿no? O sea, bueno, pues también porque ¿quién se va a querer sentar con ellos? Digo, Julio porque tuvo el valor de ir a decirles en su cara, pero pues, digo, ahí con Mario Vargas Llosa y con Enrique Krause, con Aguilar Camín, tú dices, híjole, mano. No solamente se tomó omeprazol, sino hasta Ativan se metió ahí el Julio, ¿no? Para estar así zen en el programa. Pues bueno, Luisa y Daniela, casi se nos acaba el tiempo. Nos quedan escasos minutos y era el tema otro que me gustaría que, aunque sea bien brevemente, pudiéramos abordar el tema de la tragedia de los migrantes haitianos, que me parece que es un sector de la población de un país en específico que está ganando mucho reflector. Por un lado, hay imágenes, Luisa Cantú, en la frontera sur, en la Ciudad de México, en San Fernando, Tamaulipas, donde llega el ejército y baja a los migrantes haitianos y los deja ahí caminando en San Fernando a la medianoche, 6 kilómetros para llegar al poblado de San Fernando. Vemos las imágenes intentando cruzar a la frontera con esta caballería de los agentes migratorios de la Border Patrol de los Estados Unidos. Vemos unas imágenes ahorita de Russia Today, cómo los están deportando y se quieren regresar al avión. En fin, son imágenes dramáticas. ¿Qué decir? ¿Qué nos está pasando en México? ¿Qué le está pasando a la administración de López Obrador en lo que toca al tratamiento que se le está dando a estos migrantes? No solamente a ellos, pero ahorita que tienen el reflector muy fuerte. Déjame conectarlo un poco porque es la especialidad de Dani y mía en este programa con lo que estábamos hablando hace rato, porque como que cuando estaba preparándome para esta mesa encontré muchas formas de conectar este tema con otros y creo que es importante no dejarlos afuera cuando analizamos el tema Haití. Y el primero tendría que ser el extremismo de derecha. A mí me preocupa mucho porque mencionaste al presidente López Obrador, pero en realidad el tema de Haití tiene que ver con un discurso xenofóbico creciente muy peligroso. Y el hecho de que haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos permeó en la población y también siempre que hay, digamos, gente con poder que es xenófoba y discriminatoria, genera esta como falsa sensación pues de permisividad, ¿no? Y lo estamos viendo con estas imágenes que ya citabas tú de los guardias, la guardia montada dando prácticamente latigazos a las personas que estaban tratando de cruzar por el río, del río. Y es algo que prácticamente aplaudió el gobernador de Texas, Greg Abbott, que es alguien republicano de derecha, ¿no? Completamente acorde, digamos, a estos discursos de derecha. Las imágenes son muy espectaculares y es por eso que creo que nos tienen hablando como sociedad en general, y no sé que ustedes traen el tema siempre, pero también llegamos a este punto de violencia porque permitimos un montón de violencias antes, como cuando hablamos de cualquier otro tipo de violencia. Las violencias chiquitas incrementan porque hay una permisividad a todas ellas y van escalando, y como sociedad permitimos un montón de violencias como sociedad internacional en contra de la población haitiana antes de verles
siendo latigueadas y latigados en la frontera. Entonces creo que el tema de la impunidad con la que han operado estos grupos antiderechos ya está llegando a un punto insostenible. Y eso me preocupa mucho porque otro ejemplo es, por ejemplo, el grupo Vox. Y el grupo Vox es un grupo que recibimos y reconocimos, bueno, no nosotros, ¿no? El PAN en México. Pero el problema es ese, y es lo que decía Dani, ¿no? Como cuál es la línea entre permitir gente que piensa distinto y darle foro a gente antiderechos. El problema es este, que la gente antiderechos genera seguidores y llega a puestos de poder como el gobernador Greg Abbott, ¿no? O como pues algunos otros funcionarios aquí en nuestro país. Y lo que resulta son estas imágenes espantosas que hemos visto en los últimos días. Entonces yo pondría a la extrema derecha como parte de la discusión. Y también, como el segundo punto que quisiera hacer, lo titulo ¿por qué sí importa quitar la estatua de Cristóbal Colón? Porque cuando hablamos de Haití no podemos no hablar de colonialismo, porque como que el otro día me puse a googlear así tal cual, ¿no? ¿Por qué Haití es pobre? Y me salieron un montón de artículos y de disertaciones sobre las adversidades y el determinismo climático, ¿no? Como, pues sí, pobres, ¿no? Está bien fea su isla ahí en medio de la nada y entonces como llegan un montón de huracanes, pues pobres, tenían que ser pobres. Y no es verdad, o sea, digo, sí es verdad, pero una parte que acompaña también esto es la parte de la colonización brutal que sufrieron, porque cuando llegaron los españoles hace pues más de 500 años, había mucho oro, había 500,000 de habitantes, y aquí recapitulo un artículo que de hecho leí en El País y por eso también creo que tenía un cierto sesgo, pero bueno, básicamente citaba el artículo una frase que me impactó mucho, decía, tenían la desfortuna de que había oro en Haití, bueno, en la española, ¿no? Que además la española se llama Haití, República Dominicana. Cuando llegaron los colonizadores a esta isla, había oro, y pasaron en menos de 200 años de ser 500,000 de habitantes a ser 11,000 habitantes libres, ¿no? Y digamos que después de España llegó Francia y en algún momento el 85% de la población era esclava. Entonces, como que por eso es importante hablar de la estatua de Cristóbal Colón y que se quite, y por eso es importante cuando hablar de Haití no obviar que son las potencias mundiales las que han ensangrentado esta isla, ¿no? Sí es pobre por las desgracias climáticas, pero ya era pobre antes de estas tragedias recientes de las últimas décadas porque la habían saqueado y habían esclavizado a su población, ¿no? Y esto me llama la atención, más bien lo conecto con el hecho de lo que decía el otro día en la conferencia matutina, ¿no? Se decía, no me acuerdo ni quién lo dijo, pero decían, son personas, creo que el canciller, que en realidad ya tenían estatus de refugiadas en Chile y en Brasil y en otros lugares y están tratando de llegar a Estados Unidos, ¿no? Como, ¿por qué irías a Estados Unidos si ya tienes esta calidad de refugio en un país, tratando de salir, digamos, de tu situación más extrema, que es tu lugar de origen, que es Haití? Pues porque el sueño americano sigue estando muy vigente en la narrativa de todo nuestro continente, ¿no? Y yo no quisiera como obviar que el sueño americano justo está construido sobre estas espaldas, ¿no? Sobre espaldas de colonización, de explotación, de intervención y de armamentismo, la verdad, ¿no? De una política exterior muy bélica. Entonces, ahora que se hablaba en la CELAC de la posibilidad de autodeterminarnos, creo que también eso es una causa de la migración, ¿no? Inevitablemente tendríamos que sumarlo, digamos, a esta discusión de por qué queremos llegar a Estados Unidos, pues justo porque es el país que se ha hecho del resto de América Latina. Entonces ya pondría esos dos temas, la derecha y quitarnos este sesgo colonizador cuando analizamos todos los temas, porque pues nos evita poner las responsabilidades donde creo que también caben. Y ahí lo dejaría. En el chat, Daniela, alguien yo puedo decir que ahora, al revés de como hace un rato decía Luisa, pues ahora ya hizo como un buen resumen de todas las cosas que podía haber dicho. O sea, creo que ya hay poco que decir sobre ese tema. Estoy absolutamente de acuerdo. Además, creo que es un súper resumen. Y lo único que querría agregar, que sí es una cosa que a mí me preocupa, pues, que, o sea, yo no sé, y lo he dicho varias veces, no sé cuál puede ser cuál tendría que ser o sea, yo creo que este gobierno, incluso el de están con pocas salidas en el tema migratorio. Porque si abren las puertas, es lo que ha pasado, o sea, este gobierno en el inicio intentó abrir las puertas y dijo, les vamos a dar trabajo concentrando vida, y bueno, se vino todo el mundo, ¿no? Ahora o sea, se quita el MPP, se va todo el mundo a Estados Unidos. Bueno,
¿Por qué? Pues por una cosa que también justamente conectada con lo que está diciendo Luisa y que además tiene que ver con todo este asunto del cambio climático, con todo este asunto que se vio incluso ahora en la conferencia esta de Slack. A mí me impresionaba mucho que los jefes de Estado de los países que son insulares, que son 11 o 14, ¿cuántos son países insulares de América Latina y del Caribe? O sea, el tema central no era así la violencia, ni siquiera la economía, claro que era la pandemia, pero el otro era el asunto ambiental. ¿Por qué? Porque están saliendo de sus países, porque son invivibles sus países. Uno de ellos decía, no me acuerdo quién, pero decía, es que cada año construimos las mismas cosas, construimos el mismo puente, ponemos la misma cosa, y bueno, viene el huracán o viene el terremoto, y luego además paga tu deuda. El de Guatemala, el presidente de Guatemala. Y era el asunto de, y además era ahora paga tu deuda, ¿no? Una deuda que además pues ha sido como muy gandalla de los países desarrollados, ¿no? En este asunto de lo colonial, ya estamos ahora con todos los temas, pero yo estoy como muy impresionada ahora por el asunto de la subasta que se hizo en Alemania figuras precolombinas de esta región, porque con total impunidad subastan cosas que se llevaron, que se robaron, o sea, es un robo, y entonces por más que te dicen, es el primer mundo al que todos queremos aspirar y bla, 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 es un primer mundo que se ha formado sobre el lomo, la sangre de todos los demás. Entonces tenemos ahora la migración, no sé cómo se puede cómo se puede enfrentar, porque lo cierto es que todas estas personas, las de Haití y las de Centroamérica, salen de sus países y están en estas condiciones que estamos viendo ahorita en México, en Ciudad de México, porque son invivibles sus países, son invivibles donde están. Y se necesita trabajar mucho, pero nosotros, por lo menos la sociedad de México, tiene que ser bastante más solidaria, bastante más empática para saber qué hace, qué origina a una familia a salir así, en esas condiciones, y a pasar todo lo que están pasando, porque eso que están pasando acá en Ciudad de México, en la frontera norte, también lo están pasando en la frontera sur, y también lo están pasando ayer en Ciudad de México. Bueno, no tenían, entre todos los periodistas, Dani Rea, María Fernanda, todas era, oigan, un teléfono en Comar, alguien que les ayude, y no, o sea, las autoridades están muy duras. Y además la sociedad está muy dura con este asunto de que pues que se regresen a su país. Bueno, pues es que si salieron así y si vienen así es porque hay un problema serio, y lo menos que puede ser solidarios. Pues Daniela Pastrana, Luisa Cantú, otra vez como siempre, muchas gracias. Yo nada más añadiría, y retomando un poco la pregunta que te hacía Luisa, que sí me parece que el gobierno de México pues también está jugando aquí un papel y puede hacer muchas cosas. Planteaba Daniela Pastrana, pues ¿qué puede hacer? Es una situación muy compleja. Sí, también lo comparto, pero sí creo que transparencia en la información sobre el trato que se le está dando a los migrantes, porque no hay transparencia sobre el trato, incluyendo en las mañaneras, ¿no? Y dos, que no hay una construcción de un solo albergue, ¿no? De un solo albergue, o que se les baje de autobuses en pleno San Fernando a medianoche. Pues sí, me parece que son cosas que creo que la autoridad mexicana puede hacer mucho. No estoy diciendo que tenga forma de resolver la problemática, pero sí paliar mínimamente las condiciones de inseguridad y de salud y de vida mínimamente durante el tiempo que estén aquí, si es que se quedan o se van, lo que sea. Es una situación verdaderamente lamentable esa, y sí creo que es importante pues también señalarlo, ¿no? En fin, son parte de las valoraciones personales que tengo con base a lo que también pues hemos estado documentando. Luisa, Daniela, como siempre, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, y prometo que a la siguiente voy a ver qué hago con mi gato, porque no es Ya invítalo mejor. No, hazle como Federico Anaya, ya luego lo tiene aquí en el hombro. El Maxi abogado, sí.
cuando llegó muy chiquito le encantaba subirse al cuello, así que estaba así era su lugar de seguridad, pero ya no cabe porque entonces ya no cabe, ya no se puede acomodar ahí y está nada más viendo qué latada, pero bueno, ya para la siguiente trataremos de tener esto más controlado. Por eso mejor los perros. Bueno, yo no me voy a meter en esa discusión de gatos o perros. Ahí nos vemos, Luisa, Daniela. Chao, chao. Cuídense, chao. Bye.